¿Qué tal? Buenos días. Ya es lunes 5 de agosto de 2019 y el DAX ha abierto hace 16 minutos. Ha abierto con caídas y además con fuertes caídas. Sigue muy débil, sigue muy presionado. El futuro del S&P 500 está cayendo 30 puntos. El futuro del Nasdaq 100 está cayendo 90 puntos. Y esto lo que viene a confirmar es el techo que vimos el pasado día 25, el techo de Santiago. Lo avisamos, lo comentamos, lo analizamos, lo justificamos, lo avalamos el martes día 29 por la tarde a las 4:30, lo compartimos antes que nada con nuestros amigos del grupo de trading y después ya al día siguiente lo vimos con más detenimiento en el screencast. La caída fue fuerte y esta semana pasada lo que hemos estado ha sido esperando a ver si podía reaccionar y acercarse al nivel en el que hemos situado el final de la onda B, pero no ha habido forma de rebotar. Es más, lo que hizo fue caer y además el viernes de una manera como pocas veces se ve. Es muy interesante el análisis que nos llevó a apostar por ese escenario de suelo ahí en 12.600 puntos. El mismo día que salió el señor Draghi a hacer las declaraciones en las que pintó un panorama muy negro para la economía, pero bueno, como siempre diciendo que él estaba ahí para hacer lo que fuera necesario y para salvarnos de todo lo que fuera. Ya habíamos visto una debilidad evidente aquí en esta zona, el hecho de que no pudiera ni siquiera extenderse la onda 5, es decir, aquí estábamos contando esta pauta así, 1, 2, 3, habíamos visto un final muy claro ahí con esa pauta de grado menor en rojo, pero la caída posterior, a pesar de la pauta terminal tan clara que vimos, fueron varias, ahí justo en la línea solape, el rebote no pudo y finalmente ya se hundió, poniendo de manifiesto que había bastantes problemas para llegar a zona de máximos. Un aviso. Luego el siguiente ya no pudo llegar a máximos y ahí fue donde se giró. Fue una caída, lógicamente, que correspondió con las declaraciones del gobernador o una de las autoridades monetarias del mundo, entonces siempre se produce volatilidad. Pero eso fue mucha volatilidad. No es normal para nada. De hecho, unos días después compareció su homónimo estadounidense y no pasó nada. Es decir, que eso nos hizo preguntarnos o pensar que ahí probablemente se había terminado algo. Y no solamente esta pauta de impulso, que habíamos contado así. Estábamos contando de esta forma, 1, 2, 3, A, B, C y una 5 rapidísima. Se podía haber contado aquí la 1 también, en vez de aquí, nos hubiera dado igual porque la 2, la línea 4 estaba ahí del mismo modo. Este corte fue demasiado brusco y de tal manera que nos hizo pensar si ahí, como decía, se había terminado algo más que esa pequeña onda. Y eso fue lo que, además el hecho de que hubiera un pico en esa hora justo, en esa hora a las 3 de la tarde, fue el periodo horario en el que más volumen, en el que más dinero se negoció en Frankfurt, en el mercado de futuros de Eurex de todo el año. Si lo vemos en gráfico diario, no, pero en gráfico horario, otro elemento más a añadir a la ecuación que nos hacía apostar por ese escenario. Luego el hecho de que las ondas B de los triángulos, ya viéndolo en gráfico de mayor perspectiva, pues suelen evitar el 61,8 y la B estaba ahí arriba. Ya había superado el 61,8. Así que de manera que este movimiento, si bien no nos permite todavía afirmar que estemos en la onda C, pero sí nos permite confirmar que, como creíamos, pues se hizo techo el día 25 de julio. Y a continuación lo que hemos visto ha sido caídas y, como decía al principio, con más fuerza. Ayer por la noche, en la sesión nocturna, la sesión asiática de hoy, ha caído por debajo del máximo
nivel establecido o que la teoría señala para la onda C de un zigzag. Por lo tanto, ya el zigzag está descartado, salvo que sea un zigzag de mayores proporciones. Es decir, que lo que estemos viendo ahora sea la onda A de un zigzag. Tengamos ahí la onda A de grado mayor, es decir, que hayamos visto ahora, o que estemos viendo, mejor dicho, A1, 2, 3, 4, 5, ahí A, luego un rebote que no puede superar el 61,8% y una C que ya claramente nos tendría que llevar por debajo del 11,450, que es el mínimo. Esto de que la B evita el 61,8 y que el recorrido mínimo o el retroceso mínimo de un triángulo en las ondas de un triángulo con respecto a la onda previa tiene que ser superior al 50%, es una teoría clásica vieja, muy vieja, de los años 50, de los años 40, del siglo pasado, de los años 30, pero bueno, vamos a tener esas referencias porque es que tratándose de triángulos no hay más. En fin, el SP también está corrigiendo. Aquí vemos la fuerte caída en gráfico semanal. Es una onda B, es parecida a esta, es como a la vista, esta es la onda B, que lo que hizo las declaraciones del señor Draghi fue contraer. Nosotros estábamos esperando una B aquí, pero estábamos esperando que emplease más tiempo y sobre todo que la C se pudiera extender un poquito más hasta 656, pero bueno, se quedó en 598, tampoco nos equivocamos por tanto. Decía que esta B es una B fuerte, no llega al 120%, creo, de retroceso sobre la A. Desde luego, en el S&P 500 no llega. Aquí no me acuerdo ahora si llegaba a 100, lo supera incluso, sí. O sea, pero es una B, pero que hay una fuerte alternancia en tiempo y en precio, pero no en estructura, cosa que no suele pasar en las planas. Pero bueno, aquí igual tenemos una clarísima, aquí sí que no ha superado el 120%. Esto está en la segunda monografía explicado, estas proporciones cuando la onda B es fuerte. Es decir, aquí tenemos una B con clara alternancia con respecto de la A, y luego pues con ese recorrido que aunque haya hecho máximos no es motivo para no pensar que sea una onda B, pues la tendencia es muy fuerte. Esto tampoco hay que dejar de tenerlo en cuenta. Es muy fuerte y lo que hemos visto ahora no ha sido nada más que una señal de techo, de pequeño techo a corto plazo, que por otro lado estábamos esperando. Aquí vemos otra vez al DAX, que ya ha entrado en zona de sobreventa en diario. Aquí vemos también la relación de los principales índices, el más débil el IBEX, FTSE, que está muy castigada la libra a consecuencia de las intenciones del nuevo gobierno. En fin, DAX y Eurostock cayendo con fuerza y ya todos en la misma línea bajista durante la semana pasada. En cuanto al DAX, en el intradía, bueno, importante también esta novedad, son informes internos. Quienes hayan hecho cursos conmigo hace tiempo los conocerán. Hacemos un estudio de la fuerza, de la tendencia de los principales valores. Estos son los del S&P 100 cada semana, los iremos publicando aquí. Aquí estos son la situación en gráfico mensual, en gráfico semanal y en gráfico diario según el MAC. Es decir, alcista es MAC cortado al alza por encima de cero, lateral bajista es por encima de cero pero cortado a la baja, bajista es cortado a la baja y por debajo de cero, y lateral bajista es por debajo de cero pero cortado al alza, es decir, en fase correctiva. Ha habido un cambio notable, de 58 han caído a 44, los valores que estaban alcistas en semanal, y esos están aquí incorporados, o sea, que se han multiplicado el número de valores que están en fase correctiva en semanal. 39, 29 de los 100 componentes del S&P 100 están, digamos, en el lado bajista. Es una proporción baja todavía. En el DAX lo que vimos fue una fuerte entrada en zona de sobreventa la semana pasada en muchos componentes. Y luego aquí tenemos la fuerza, esta
Aquí no hay cambios en gráfico semanal. En gráfico semanal sí, pero bueno, es la primera barra del mes y además con solo 2 días de sesión, así que no le vamos a dar importancia a ese dato. En semanal está igual. Sí es interesante, son filtros que utilizamos para medir la fuerza de la tendencia y cuando se inician movimientos de arrancada. Es importante darse cuenta que aquí ha habido 11 valores, 9 valores que han iniciado un movimiento a la baja en gráfico diario. Es una proporción baja, pero no hay que dejarla, no hay que dejar de tenerla en cuenta por la situación que estamos teniendo, que estamos viendo. Bien, pues en cuanto al DAX, ¿qué podemos esperar durante la sesión? Pues más caídas y algún intento de rebote. Aquí no tenemos, en principio, una pauta muy clara. Ya descartado el zigzag, nos queda esta otra posibilidad que hemos comentado de pauta de impulso a la baja. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí no hay una extensión. Si se extendiera la quinta, entonces la caída sería todavía bastante mayor. Nos proyectaría al DAX a la zona del 11.566 aproximadamente, porque no hay una extensión de tercera. La tercera es más larga, de mayor recorrido que la 1, así que por ese lado bien. Y tampoco vemos aquí, hasta ahora, de momento, una estructura impulsiva en esta última onda a la baja. Así que otra cosa curiosa que ha pasado y que pone de manifiesto la gran fuerza, la gran presión que ha soportado el DAX durante el viernes, es que a pesar de la evidente parada que se estaba produciendo aquí, una divergencia alcista en un gráfico de 15 minutos, no ha habido nada, ni parada, ni mucho menos rebote. Ha vuelto a caer otra vez nada más abrir. Y sorpresa esta mañana ver al SP cayendo 30 puntos. Así que las pintan calvas que decían, y vamos a ver, si tenemos aquí una pequeña onda, habría una igualdad con una tercera extendida y podríamos buscar una oportunidad para ver algún rebote. Pero bueno, esa es la clave. Seguimos esperando rebotes para ver cómo está de viva o de dañada la tendencia alcista. En cuanto al Bitcoin, también lo hemos visto ayer, este fin de semana, recuperarse, reaccionar por fin, lo estábamos esperando. Ya está en la zona del 50-61,8% de toda esta caída desde los máximos del pasado mes de junio. Rebote, fuerza y lo dejamos así de momento. Onda 4 aquí, de grado mayor, vamos a ver cómo termina. En gráfico diario ya el MAC está acortado al alza y por encima de cero. Eso es un rebote ya en condiciones, pero vamos a ver si no estamos en una quinta onda y antes de despegar vuelve a dar otro susto y a caer. Aquí lo tenemos en gráfico intradía, la pauta ha sido muy clara. Aquí vemos esa proporción del 100% con la quinta extendida, la que comentábamos ahora en el DAX, esta. Cuando se extiende la quinta, lo más probable es que la relación externa sea del 100% con el tramo 0,3. Aquí lo tenemos, el tramo 0,3, desde aquí, justo fue donde se paró ayer, ha corregido y ahora ya está por encima, ha llegado a situarse por encima de los 11.600. Una 4 muy corta esta y vamos a ver, aquí al final, aquí hay una pequeña pauta de impulso, se ve la 1, la 2, la 3, veremos probablemente una caída o una corrección en esa zona. Bueno, pues nada más por hoy. Mañana volveremos para los que están en el grupo de screen de trading y con el resto, los que nos siguen en abierto, pues hasta el lunes. Suerte, gracias por su confianza y hasta pronto.